En Navidad, mi nuera me susurró: si quieres ver a tu hijo, primero usa perfume. Yo sonreí, porque el testamento llevaba solo mi firma. Las palabras se me clavaron como dagas heladas en el alma. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te suena familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me ayudará a continuar desahogando. Mi nombre es Carmen Vázquez. Tengo 72 años, y hasta esa Nochebuena del 2023 en mi casa de la colonia Roma Norte, creí que ser madre significaba amar sin condiciones. Llevaba puesta mi blusa azul marino, la que Julián me regaló en nuestro último aniversario antes de morir, y el collar de perlas que heredé de mi madre. Había pasado 3 días preparando todo. Los tamales oaxaqueños que tanto le gustaban a Ricardo desde niño, el ponche con tejocotes que perfumaba toda la casa, las flores de Nochebuena que corté del jardín trasero donde Julián y yo plantamos cada arbusto con nuestras propias manos. La mesa del comedor resplandecía bajo la luz cálida de la lámpara de hierro forjado que compramos juntos en Tlaquepaque. Había puesto la vajilla de Talavera poblana, esa que solo sacaba en ocasiones especiales, porque cada plato contaba la historia de viajes felices, de domingos en mercados donde mi esposo regateaba con una sonrisa, mientras yo elegía las piezas más bonitas. El mantel bordado a mano por mis propios dedos durante tardes de soledad, cuando Ricardo ya se había ido de casa, pero yo seguía esperando que regresara para las cenas familiares como antes. Todo estaba perfecto, demasiado perfecto para lo que estaba a punto de suceder. Escuché el ruido del portón automático abriéndose, ese sonido que me aceleraba el corazón cada vez porque significaba que mi hijo había llegado. A los 65 años de edad, Ricardo seguía siendo mi bebé, mi orgullo. El hombre que crié sola después de que su padre muriera de un infarto cuando él apenas tenía 16 años. Miré por la ventana y vi su BMW negro estacionándose en el garage que Julián construyó pensando en el futuro, cuando nuestro hijo tuviera su propia familia. Pero no bajó solo. Amanda salió del asiento del copiloto con esa elegancia forzada que siempre usaba, como si estuviera posando para una revista de sociales. Llevaba un vestido rojo ceñido que costaba más que mi pensión de 3 meses, zapatos italianos que hacían eco contra el piso de mosaico del patio, y esa sonrisa que había aprendido a reconocer, la que usaba cuando planeaba algo desagradable. Los gemelos, Santiago y Sofía, mis nietos de 8 años, corrieron hacia la puerta sin siquiera mirarme. Ya no gritaban «¡Abuela!» como antes. Ahora entraban a mi casa como quien entra a un lugar de paso, sin emoción, sin cariño, como si fuera una obligación familiar que había que cumplir pero no disfrutar. «Hola, mamá», me dijo Ricardo, dándome un beso frío en la mejilla, de esos que se dan por compromiso. Sus ojos evitaron los míos, como había comenzado a hacer desde que se casó con Amanda 5 años atrás. Mi hijo, el mismo que lloraba en mis brazos cada vez que tenía pesadillas, el que me pedía que le cantara Cielito lindo para dormirse, ahora me trataba como si fuera una extraña incómoda en su vida perfectamente planeada. Amanda se acercó con pasos calculados, como una modelo en pasarela, y me extendió la mano. No un abrazo, no un beso, una mano fría, con uñas perfectas color rojo sangre que probablemente costaban más que mi recibo de luz. «Suegra», me dijo con esa voz dulce que usaba en público, la misma que se transformaba en hielo cuando nadie más podía escucharla. La cena transcurrió en silencio. Yo preguntaba cosas sobre los niños, sobre el trabajo de Ricardo, sobre sus planes para el año nuevo. Ellos respondían con monosílabos. Amanda revisaba constantemente su teléfono, como si hubiera algo más importante que estar cenando en familia la noche más sagrada del año. Los gemelos comían sin levantar la vista, como robots programados para cumplir una función social sin involucrar emociones. Recordé las Navidades de antes, cuando Ricardo era niño y Julián aún vivía. Mi esposo tallaba figuras de madera para el nacimiento, mientras yo horneaba galletas de piloncillo. Ricardo ayudaba poniendo las luces del árbol, siempre queriendo poner la estrella dorada en la punta,
porque decía que así Papá Dios sabría que nuestra casa era especial. La casa se llenaba de risas, de villancicos tocados en la guitarra de Julián, de abrazos que duraban eternidades. Ahora, el silencio pesaba como plomo en el aire. Después de la cena, mientras Amanda se retocaba el maquillaje en el baño de visitas, decidí acercarme a mi hijo. Había preparado lo que quería decirle, que los extrañaba, que la casa se sentía vacía sin ellos, que me encantaría que vinieran más seguido, no solo en fechas obligatorias. Quería decirle que había encontrado fotos de cuando era bebé y que recordar esos momentos me consolaba en las noches de insomnio. Me acerqué con los brazos abiertos, lista para darle el abrazo que había estado guardando desde la última vez que nos vimos, hacía 3 meses. Pero antes de que pudiera tocarlo, Amanda apareció como una sombra entre nosotros. Se acercó tanto a mí que pude oler su perfume francés, un aroma que costaba más que mi mercado de todo el mes. Y con esa sonrisa venenosa que había perfeccionado, me susurró al oído: si quieres seguir viendo a tu hijo, primero usa perfume decente. Hueles como casa vieja. El mundo se detuvo. Mi corazón dejó de latir por un segundo que se sintió como una eternidad. Las palabras se clavaron en mi pecho como cuchillos filosos, abriéndome heridas que no sabía que existían. Me quedé paralizada, con los brazos aún extendidos hacia un abrazo que nunca llegó, viendo cómo Amanda se alejaba con pasos triunfantes hacia donde estaba mi hijo. ¿Y él? Él ni siquiera me miró. Tragué saliva, pero sentí como si fuera arena, el olor de mi piel, esa fragancia de geranios y lavanda que siempre había usado, la misma que Julián decía que lo tranquilizaba cuando llegaba cansado del trabajo. ¿Eso la molestaba? ¿Después de todo lo que había hecho por ellos? Me ardieron los ojos, pero no solo por la crueldad de sus palabras, por la cobardía de mi hijo que se quedó ahí parado, permitiendo que me humillaran en mi propia casa, la noche de Navidad, frente a mis propios nietos. Pero sonreí, no por cortesía, no por quedar bien. Sonreí porque en ese momento exacto, recordé algo que Amanda no sabía. 3 días antes, sin avisar a nadie, había visitado al notario López en la Condesa. Había actualizado mi testamento. Cancelé autorizaciones, modifiqué cuentas bancarias. La casa de Cuernavaca, la de Polanco, las inversiones, todo, absolutamente todo, ahora llevaba una sola firma, la mía. Porque esa noche entendí que me amaban solo cuando yo daba, que mi valor para ellos dependía de lo que pudiera ofrecer, no de quién era yo como persona, como madre, como abuela. Y mientras Amanda se alejaba creyendo que me había destruido, yo seguía sonriendo, porque por primera vez en años, había tomado una decisión que era completamente mía. Esa humillación no era la primera. Era solo la gota que derramó el vaso que había estado llenándose durante 5 años de matrimonio entre Ricardo y Amanda. 5 años donde poco a poco me convertí en la suegra inconveniente, la madre que estorbaba, la abuela que ya no era bienvenida en la vida perfecta que ellos habían construido con mi dinero. Recordé aquella tarde de marzo, cuando Amanda estaba embarazada de los gemelos. Había llegado a visitarla con una canasta llena de frutas frescas del mercado de Medellín y ropa de bebé que había tejido durante meses. Mis dedos aún conservaban las marcas de las agujas de tanto bordar patitos amarillos y conejitos rosados, porque no sabíamos si serían niño o niña, y yo quería estar preparada para ambas posibilidades. Amanda abrió la puerta de su casa en Las Lomas con cara de fastidio, como si mi visita fuera una interrupción molesta en su día perfecto. Llevaba un conjunto de maternidad que costaba más que mi renta mensual, y su cabello lucía recién peinado en el salón más exclusivo de Polanco. «Ay, suegra», me dijo mientras tomaba la canasta sin siquiera mirar lo que contenía. «No debiste haberte molestado. Ya tenemos todo lo que necesitamos. Y este tipo de ropa, pues ya sabes, los bebés crecen tan rápido que casi no vale la pena usar cosas hechas en casa». Mis mejillas ardieron de vergüenza. Había pasado noches enteras frente a la televisión, tejiendo cada puntada con amor, imaginándome a mis futuros nietos, usando esas mantitas que olían a suavizante de rosas y a las lágrimas de felicidad que derramé mientras las hacía. Pero para ella, mi trabajo era inferior.
artesanal, no digno de sus bebés de clase alta. Los doctores dicen que es mejor usar ropa de algodón orgánico certificado, continuó, guardando mi canasta detrás de la puerta como si fuera basura que había que esconder. Ya sabes, por las alergias y esas cosas. Pero gracias de todos modos. Nunca vi a mis nietos usar ni una sola prenda que hice para ellos. Después llegaron los cumpleaños olvidados. Mi 70 cumpleaños pasó desapercibido completamente. Esperé todo el día una llamada, un mensaje, una visita sorpresa. Preparé café de olla por si acaso llegaban. Puse la mesa con mi mantel favorito, el que bordé cuando Ricardo era adolescente. Incluso compré un pastelito en la panadería de la esquina, uno pequeño con una velita, por si querían celebrar conmigo. A las 10 de la noche, cuando ya había aceptado que nadie vendría, sonó el teléfono. Era Ricardo. ¡Ay, mamá! Se me pasó completamente. Amanda me recordó ahorita que era tu cumpleaños. Perdón, ¿eh? Es que andamos muy ocupados con la guardería de los niños y el trabajo. Pero felicidades. Ya la próxima semana nos vemos. La próxima semana nunca llegó. Pero cuando Amanda cumplió años, recibí una invitación formal por WhatsApp para su fiesta en un salón de eventos en Santa Fe. Celebrando la vida de Amanda, decía la invitación con fotografías profesionales de ella posando como modelo. Al final, en letra pequeña, se sugiere regalo en efectivo para el viaje a Europa que estamos planeando. Fui. Llevé un sobre con 5,000 pesos que saqué de mis ahorros para emergencias. Amanda lo recibió sin siquiera agradecer. Lo contó frente a mí y después le susurró algo a una de sus amigas señalando hacia donde yo estaba sentada. Las dos se rieron. Más tarde supe por una prima de Ricardo que había comentado: mi suegra siempre anda de tacaña. 5,000 pesos para un viaje que cuesta 100,000. Como si fuéramos pobres. Entonces llegó la época en que los niños empezaron la primaria en el colegio irlandés, uno de los más caros de la ciudad. Amanda llegó a mi casa un martes por la tarde, sin avisar, como siempre hacía cuando necesitaba algo. Suegra, necesito que me ayudes con algo importante, me dijo sentándose en mi sala como si fuera la dueña del lugar. Los niños necesitan estar en esa escuela. Es donde van todos los hijos de los amigos de Ricardo. Si no los metemos ahí, van a quedar excluidos socialmente. Pero la colegiatura es, bueno, un poco alta. 40,000 pesos mensuales por niño. 80,000 pesos cada mes. Más que mi pensión completa. Sé que tienes ese dinero guardado, continuó Amanda, mirándose las uñas como si fuera la conversación más natural del mundo. Y sé que quieres lo mejor para tus nietos. Ricardo dice que tu esposo te dejó bien acomodada cuando murió. Julián había trabajado toda su vida como ingeniero en Pemex. Cada peso que dejó fue el resultado de 40 años de levantarse a las 5 de la mañana, de comer frijoles refritos para ahorrar dinero, de usar la misma ropa durante años para que Ricardo pudiera estudiar en buenas escuelas. Ese dinero era sagrado para mí. Era lo único que me quedaba de él, el fruto de su sacrificio. Pero eran mis nietos. Y una abuela que no ayuda a la educación de sus nietos. ¿Qué clase de abuela es? Pagué la inscripción, 200,000 pesos. Y después, mes tras mes durante 3 años, pagué la mitad de las colegiaturas. 40,000 pesos mensuales que salían de mis ahorros, de la herencia de Julián, del dinero que él había sudado para que tuviéramos una vejez tranquila. Nunca recibí ni una carta de agradecimiento, ni una llamada. Ni siquiera una foto de los niños en sus uniformes nuevos. Pero cuando Santiago tuvo problemas con matemáticas y necesitó clases particulares, Amanda llegó otra vez. Es urgente, suegra. El niño va reprobado. Necesita un tutor especializado. Son 3,000 pesos por sesión, 2 veces por semana. Pagué. Durante un año completo, pagué 24,000 pesos mensuales adicionales para que mi nieto no reprobara matemáticas en una escuela que yo estaba financiando. Nunca me invitaron a sus festivales escolares. Nunca supe cómo le fue en sus exámenes. Nunca vi sus calificaciones. Pero mi dinero sí era bienvenido. Después vino la crisis del refrigerador. Amanda llamó llorando una tarde de junio. Se nos descompuso el refrigerador, suegra, y con este calor toda la comida se va a echar a perder.
Los niños no pueden estar sin alimentos frescos. ¿Me podrías ayudar? Es una emergencia. Fui con ellos a Liverpool Insurgentes. Amanda eligió el modelo más caro. Un refrigerador francés de acero inoxidable con dispensador de agua filtrada y hielos, pantalla táctil y conectividad Wi-Fi. 65,000 pesos. Este es perfecto, dijo Amanda acariciando la superficie brillante. Combina con toda la cocina. Y mira, suegra, hasta hace hielos con formas bonitas para las fiestas. Pagué con mi tarjeta de crédito. Tardé 8 meses en liquidar esa deuda. 3 semanas después, vi en el Facebook de Amanda fotos de una cena que había organizado para sus amigas. Estrenando cocina, había escrito, mostrando el refrigerador nuevo lleno de vinos importados y quesos gourmet. En los comentarios, una amiga preguntó dónde había comprado tan hermoso electrodoméstico. Lo elegimos con mucho cuidado, respondió Amanda. Mi esposo tiene muy buen gusto para estas cosas. Mi esposo. Como si Ricardo hubiera pagado un solo peso. Pero lo que más me dolió fueron los nietos enfermos. Cuando Santiago y Sofía tuvieron varicela, Amanda me llamó desesperada. No puedo faltar al trabajo, suegra. Tengo una presentación muy importante con unos clientes europeos. ¿Te los puedes quedar unos días? Solo hasta que se mejoren. Me quedé con ellos 2 semanas. Los bañé con avena para calmar la comezón. Les hice calditos de pollo. Les leí cuentos, les puse películas. Dormí en el sofá para estar pendiente de sus fiebres durante las noches. Mis rodillas me dolían de tanto subir y bajar escaleras, llevándoles medicinas y agua fresca. Cuando se recuperaron, Amanda llegó por ellos con cajas de McDonald's. ¡Ay, gracias, suegra! Sabía que podía contar contigo. Los niños, díganle gracias a su abuela por cuidarlos. Los niños murmuraron un gracias, sin levantar la vista de sus cajitas felices. Amanda nunca preguntó cómo habían estado. Nunca se quedó ni 5 minutos para platicar. Nunca me preguntó si yo me había contagiado, si me dolía la espalda, si necesitaba algo. Solo tomó a los niños y se fue. Y después llegó el día en que encontré la verdad sobre lo que realmente pensaban de mí. Era un jueves de octubre. Había ido a visitarlos porque Sofía había tenido un accidente en el recreo y se había raspado la rodilla. Amanda me había llamado desde la escuela, no porque estuviera preocupada por su hija, sino porque no podía salir de una junta de trabajo para ir por ella. Suegra, ¿me harías el favor de ir por Sofía? Es que estoy en una videoconferencia con Japón y no puedo salir. Tú sabes cómo son estas cosas internacionales. Dejé todo lo que estaba haciendo. Estaba preparando conservas de tejocote para el Día de Muertos, una tradición que mi madre me enseñó y que había mantenido viva durante 50 años. Y corrí al colegio irlandés. Encontré a mi nieta en la enfermería, llorando con su uniforme manchado de sangre y tierra, completamente sola porque ningún padre de familia había podido llegar por sus hijos heridos. La consolé, la limpié. Le compré un helado de camino a su casa para que se sintiera mejor. Cuando llegamos, Amanda aún estaba en su oficina instalada en la planta alta, hablando por videoconferencia en inglés perfecto, gesticulando como ejecutiva importante frente a su computadora de última generación. «Quédate con ella hasta que termine», me susurró desde el marco de la puerta. No puede estar sola con la herida. Me quedé 3 horas. Le curé la rodilla con agua oxigenada, le puse una curita de princesas que compré en la farmacia, le preparé un quesadilla con jamón porque tenía hambre, y le ayudé con su tarea de español. Durante todo ese tiempo, Amanda siguió encerrada en su oficina, tomando llamadas que aparentemente eran más importantes que consolar a su hija herida. Cuando finalmente terminó su día laboral, bajó a la cocina donde estábamos Sofía y yo viendo caricaturas en su tablet. ¿Ya está mejor, mi princesa?, le dijo a Sofía besándola en la frente con esa ternura teatral que usaba cuando quería quedar bien. Sí, mami. La abuela me cuidó muy bien. Me compró helado y me ayudó con la tarea. Amanda me miró con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Gracias, suegra. Siempre tan servicial. Servicial. Como si fuera la empleada doméstica, no la abuela. Pero lo que pasó después fue lo que me partió el corazón en pedazos. Subí al baño de visitas antes de irme, y mientras estaba ahí escuché que el teléfono de Amanda sonaba. Ella contestó sin saber que yo podía escucharla perfectamente desde donde estaba.
porque su casa tenía esa acústica extraña donde los sonidos se amplificaban entre los pisos de mármol y los techos altos. «¡Hola, Carolina!». «No, ya se fue la emergencia». «Sí, fue mi suegra la que vino por Sofía». Carolina era su mejor amiga, la esposa de un socio del bufete donde trabajaba Amanda. Las había visto juntas en las fiestas de la escuela, siempre cuchicheando y riéndose mientras miraban a las demás mamás con superioridad. «No, no te preocupes, mi suegra es muy útil para estas cosas», continuó Amanda. «Es como tener una nana gratis que no vive en la casa. La llamo cuando necesito que alguien se haga cargo de los niños o cuando se ofrece algo tedioso». Mi mano se aferró al lavabo del baño. «¿Cómo tener una nana gratis?». Esas fueron sus palabras exactas. «Sí, ya sé que suena feo», siguió riéndose Amanda. «Pero es la verdad. Ella no tiene nada más que hacer. Está vieja, vive sola, no tiene amigos. Al menos así se siente útil. Y nosotros ahorramos una fortuna en niñeras. Es una situación donde todos ganamos. Todos ganamos. Excepto yo. Lo bueno es que nunca se queja», continuó la conversación. «Debe ser porque sabe que sin nosotros no tendría ninguna razón para levantarse por las mañanas. Los viejos necesitan sentirse necesitados, ¿no? Y ella definitivamente nos necesita más a nosotros de lo que nosotros la necesitamos a ella». Cada palabra era una puñalada. Me quedé ahí parada, escuchando cómo la madre de mis nietos describía mi amor de abuela como una transacción comercial, como si mi cariño, mi tiempo, mi dinero, mis desvelos fueran simplemente los servicios de una empleada desesperada por conservar su trabajo. Además, y aquí Amanda bajó la voz, como si fuera a confesar algo íntimo. «Ricardo dice que mientras ella se mantenga ocupada con nosotros, no va a estar preguntando por su herencia o metiendo ideas raras sobre el testamento de su esposo. Ya sabes cómo son los viejos cuando se sienten abandonados. Empiezan a amenazar con dejar todo a fundaciones o a cambiar beneficiarios». Mi sangre se congeló. Mi herencia, el dinero de Julián, eso era lo que realmente les importaba. No yo como persona, no como abuela, no como la mujer que había criado a Ricardo con amor incondicional. Solo mi dinero. Solo lo que podrían heredar cuando yo muriera. «Sí, exacto», siguió Amanda. «Por eso la mantenemos contenta. Un poquito de atención de vez en cuando. Dejarla que se sienta importante con los niños. Y ya. Mientras tanto, nosotros seguimos viviendo nuestra vida normal. Y ella sigue pagando por la educación de nuestros hijos pensando que es su obligación de abuela. Es perfecto. Perfecto. Mi explotación emocional y financiera era perfecta para ellos. Me quedé en ese baño durante 10 minutos más, llorando en silencio sobre el lavabo de mármol Carrara que yo había ayudado a pagar cuando remodelaron esa casa. Cada lágrima que caía sobre esa superficie fría representaba un año de mi vida que había desperdiciado creyendo que el amor familiar era real, que mi sacrificio tenía valor, que importaba para las personas que más quería en el mundo. Cuando salí del baño, Amanda estaba en la cocina preparando una copa de vino blanco, como si no hubiera pasado nada extraordinario. Me vio llegar y me sonrió con esa calidez falsa que ahora reconocía perfectamente. «Gracias otra vez por ayudar con Sofía, suegra. Eres un tesoro, como un objeto valioso que se guarda para usarlo cuando conviene». «De nada, mija», le respondí, usando esa palabra cariñosa que siempre había usado con ella, aunque ahora me sabía a ceniza en la boca. Me despedí de Sofía, que ya estaba completamente concentrada en su tablet, jugando algún videojuego colorido con auriculares puestos. Mi nieta ni siquiera levantó la vista cuando me agaché para darle un beso de despedida. Estaba demasiado absorta en su mundo digital para darse cuenta de que su abuela se estaba muriendo por dentro. Esa noche llegué a mi casa y me senté en el sillón donde Julián solía leer el periódico todas las tardes. Miré las fotos familiares que decoraban la mesa de centro. Ricardo de bebé en mis brazos, Ricardo en su graduación de la universidad, Ricardo el día de su boda con Amanda, los gemelos en sus primeros pasos. En todas esas fotografías yo sonreía con sinceridad, con amor genuino, con la felicidad de una mujer que creía que estaba construyendo un legado de familia unida.
Ahora esas mismas fotos me parecían evidencia de mi propia ingenuidad. Recordé las palabras de Amanda. Los viejos necesitan sentirse necesitados. Como si mi necesidad de amar y ser amada fuera una debilidad que ellos podían explotar. Como si mi edad me hubiera convertido automáticamente en alguien patético. En alguien tan desesperada por compañía que aceptaría cualquier migaja de afecto fingido con tal de no estar sola. Pero lo que más me dolió fue entender que Ricardo, mi hijo, la persona por quien había sacrificado mi juventud, mi comodidad, mis sueños, estaba completamente de acuerdo con este plan. No era solo Amanda quien me veía como una empleada útil, era él también. Mi propio hijo había calculado fríamente cómo mantenerme ocupada y contenta para que siguiera financiando la vida lujosa de su familia, mientras esperaban pacientemente que muriera, para heredar lo que quedara de los ahorros de su padre. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta el amanecer, viendo por la ventana cómo la ciudad se preparaba para un nuevo día. Los ruidos familiares de la colonia Roma Norte, los camiones de basura, los vendedores ambulantes gritando sus productos, los perros ladrando en las azoteas, me sonaron diferentes, como si pertenecieran a una vida que ya no era la mía. A las 6 de la mañana tomé una decisión. Me levanté, me di un baño largo con sales de lavanda, me puse mi vestido azul marino, el más elegante que tenía, y salí de casa rumbo al despacho del licenciado López, el notario que había manejado todos los asuntos legales de Julián cuando estaba vivo. Era hora de que Carmen Vázquez dejara de ser la nana gratuita de su propia familia. Era hora de que aprendieran lo que realmente significaba perder a alguien que los había amado de verdad. El licenciado López me recibió en su oficina de la colonia Condesa con la misma cordialidad profesional de siempre. Su despacho olía a libros viejos y café recién hecho, y las paredes estaban cubiertas de diplomas y fotografías de él con políticos y empresarios importantes. Había manejado los asuntos legales de Julián durante 20 años, y después de su muerte, se había encargado de todos los trámites de la herencia, con una delicadeza que agradecí profundamente. «Señora Carmen», me dijo levantándose de su escritorio para saludarme. «Qué gusto verla. ¿En qué puedo ayudarla hoy?» «Licenciado, necesito hacer algunos cambios en mi testamento», le dije directamente, sin rodeos. A mis 72 años ya no tenía tiempo para conversaciones innecesarias. Me miró con curiosidad profesional, ajustándose los lentes que siempre llevaba colgando de una cadena dorada. «Por supuesto. ¿Qué tipo de modificaciones tiene en mente?» Le expliqué todo. Le conté sobre la conversación que había escuchado, sobre años de explotación emocional y financiera, sobre cómo mi hijo y su esposa me veían como una empleada útil que mantenían contenta para asegurar su herencia. Le hablé de los 80,000 pesos mensuales que pagaba en colegiaturas, de los regalos despreciados, de los cumpleaños ignorados, de las humillaciones constantes. El licenciado López me escuchó sin interrumpir, tomando notas en su libreta de cuero. Cuando terminé, se recargó en su silla y suspiró profundamente. «Señora Carmen, en mis 40 años de carrera he visto muchos casos de abuso financiero hacia personas mayores. Lamentablemente, los perpetradores más comunes son los propios familiares. Lo que me cuentan no es inusual, aunque eso no lo hace menos doloroso. Quiero cambiar todo», le dije con firmeza. «La casa de Cuernavaca, la de aquí en Roma Norte, las cuentas de inversión, todo. Quiero que nada vaya directamente a Ricardo ni a Amanda». «¿Y los nietos?», preguntó con cautela. «¿También desea modificar las disposiciones para Santiago y Sofía?» Esa pregunta me dolió más de lo que esperaba. Mis nietos no tenían la culpa de tener padres manipuladores, pero tampoco podía permitir que Amanda siguiera usando mi amor por ellos como palanca para explotarme. «Los nietos tendrán fideicomisos educativos que se activarán cuando cumplan 18 años», decidí, «pero administrados por el banco, no por sus padres, y solo si mantienen un promedio mínimo y estudian carreras universitarias serias, no cualquier cosa. Me parece una decisión muy sensata», aprobó el licenciado. «¿Y el resto de los bienes?» «Quiero dividirlo entre 3 fundaciones. Una para adultos mayores abandonados por sus familias, otra para mujeres víctimas de violencia económica y la tercera para niños huérfanos».
El licenciado López asintió mientras escribía mis instrucciones. ¿Desea dejar algún mensaje personal para su hijo? Lo pensé durante varios minutos. Parte de mí quería escribir una carta llena de reproches, de dolor, de todas las palabras que nunca había podido decirle. Pero otra parte más madura entendía que el sufrimiento no se cura con más sufrimiento. Sí, decidí finalmente. Quiero que sepa que lo amé incondicionalmente hasta el último día de mi vida, y que espero que algún día pueda entender la diferencia entre amar de verdad y usar a alguien. 2 semanas después, todos los documentos estaban listos y firmados. Las cuentas bancarias fueron modificadas, las propiedades transferidas a fideicomisos, las inversiones reestructuradas. El licenciado López me aseguró que todo era completamente legal e irreversible. Señora Carmen, me dijo mientras guardaba las copias de los documentos en su caja fuerte, quiero que sepa que admiro su valentía. No es fácil tomar decisiones tan difíciles, pero a veces es necesario protegerse de las personas que más daño nos pueden hacer. Salí de su oficina sintiéndome extraña. Por primera vez en 5 años, había tomado una decisión importante sin consultar con Ricardo, sin preocuparme por cómo afectaría a su familia, sin poner sus necesidades antes que las mías. Era una sensación liberadora y aterrorizante al mismo tiempo. Pero la verdadera prueba llegó 3 días después. Era sábado por la mañana cuando Amanda llegó a mi casa sin avisar, como siempre hacía cuando necesitaba algo. Traía a los niños con ella, lo cual era extraño porque normalmente prefería dejarlos en casa con la empleada los fines de semana. ¡Suegra!, gritó desde el jardín. ¿Estás en casa? Necesito hablar contigo de algo urgente. Los abrí la puerta y los vi entrar como huracán. Los niños se fueron directamente a la cocina, buscando las galletas que siempre tenía preparadas para ellos. Amanda se sentó en mi sala como si fuera su oficina personal. «Tengo noticias maravillosas», me dijo con esa sonrisa fingida que ya reconocía perfectamente. Ricardo recibió una oferta de trabajo increíble. Una empresa multinacional quiere que maneje sus operaciones en toda América Latina. Es el trabajo de sus sueños. ¡Qué bueno por él!, respondí neutro, sirviendo jugo de naranja a los niños. Pero hay un pequeño detalle, continuó Amanda. Tendríamos que mudarnos a Miami. La empresa nos pagaría la relocalización, la casa, los colegios para los niños, todo. Sería una oportunidad dorada para toda la familia. Mi corazón se encogió. Miami, al otro lado del continente, prácticamente otro país. ¿Y cuándo sería eso?, pregunté, tratando de mantener mi voz calmada. En 3 meses, tendríamos que vender la casa de aquí, empacar todo, hacer todos los trámites de visa. Es muy emocionante, pero también muy costoso. Ahí estaba, la verdadera razón de su visita. Los gastos de mudanza internacional son enormes, continuó. Aunque la empresa pague muchas cosas, nosotros tenemos que cubrir los gastos personales, los depósitos, la adaptación inicial. Estamos hablando de unos 500,000 pesos. 500,000 pesos. Una cantidad que para ellos era gastos iniciales, pero para mí representaba 2 años completos de mi pensión. Pensé que tú podrías ayudarnos, dijo Amanda con esa voz dulce y manipuladora que usaba cuando quería algo. Después de todo, es una inversión en el futuro de tus nietos. Van a tener oportunidades increíbles allá. Colegios bilingües de primer nivel, universidades estadounidenses, un futuro brillante. Un futuro brillante, al otro lado del mundo, donde nunca más podría verlos. Y por supuesto, añadió rápidamente, como si fuera algo que acabara de ocurrírsele, queremos que vengas a visitarnos seguido. Miami está a solo 4 horas de vuelo. Podrías venir cada 2 meses, pasar temporadas con nosotros. Sería como tener 2 casas, cada 2 meses. Como si fuera tan fácil. Como si una mujer de 72 años pudiera estar viajando constantemente entre países como si fuera una turista joven. Incluso pensamos, continuó con entusiasmo falso, que podrías considerar mudarte con nosotros. Allá hay comunidades de jubilados mexicanos muy bonitas. Podrías hacer nuevos amigos, tener una vida social activa, lejos de mi casa, de mi ciudad, de todo lo que conocía, dependiendo completamente de ellos para todo.
Solo necesitamos tu ayuda con estos gastos iniciales, insistió Amanda. Después, una vez que nos establezcamos, todo será más fácil. Ricardo va a ganar mucho más dinero allá. Podremos devolverte todo lo que nos has prestado a lo largo de los años. Devolverte. Como si todo lo que había dado hubiera sido un préstamo que esperaba recuperar. No regalos de amor de una abuela a su familia. Miré a mis nietos, que estaban jugando en el patio trasero, completamente ajenos a la conversación que estaba definiendo su futuro. Santiago perseguía mariposas entre las plantas de bugambilia que Julián había sembrado, y Sofía construía castillos con la tierra húmeda del jardín. Se veían tan inocentes, tan felices en ese momento simple. No, dije suavemente. Amanda parpadeó, como si no hubiera escuchado bien. ¿Cómo? Que no, Amanda. No voy a financiar su mudanza a Miami. Su rostro cambió completamente. La máscara de dulzura desapareció y por primera vez vi su verdadera cara, fría, calculadora, furiosa. ¿No? Repitió con incredulidad. ¿No puedes ayudar a tu propio hijo con la oportunidad más importante de su vida? Claro que puedo, respondí con calma. Simplemente he decidido que no voy a hacerlo. Pero siempre nos has ayudado. Tartamudeó Amanda, genuinamente confundida. ¿Siempre has estado ahí cuando te hemos necesitado? Sí, confirmé. Siempre he estado ahí cuando me han necesitado, pero nunca han estado ahí cuando yo los he necesitado. Eso no es cierto, protestó, pero su voz sonaba menos convincente. ¿Cuándo fue la última vez que me llamaron solo para saber cómo estaba? Le pregunté directamente. ¿Cuándo fue la última vez que Ricardo vino a visitarme sin necesitar algo? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaron a una cena familiar donde yo no tuviera que cocinar, limpiar o cuidar niños? Amanda se quedó callada, porque sabía que no tenía respuestas para esas preguntas. Esta conversación se acabó, declaré, levantándome de mi silla. Pueden irse cuando gusten. Esto es increíble, explotó Amanda, también poniéndose de pie. Después de todo lo que hemos hecho por ti, te damos propósito, te hacemos sentir útil. Te incluimos en nuestras vidas. Me incluimos en nuestras vidas. Como si fuera un favor que me hacían. Sí, le dije con una sonrisa triste. Ya sé exactamente cómo me incluyen en sus vidas. Y he decidido que ya no quiero ser incluida de esa manera. Amanda salió de mi casa arrastrando a los niños detrás de ella, gritando amenazas sobre cómo Ricardo se iba a enterar de mi egoísmo y mi ingratitud. Los gemelos me miraron confundidos mientras su madre los metía al carro, sin entender por qué la visita a la abuela había terminado con gritos y portazos. Esa noche, Ricardo me llamó. Su voz sonaba diferente. No era la voz cariñosa del hijo que yo recordaba, ni siquiera la voz distante pero educada que había usado conmigo en los últimos años. Era la voz fría de un hombre de negocios que está a punto de cerrar un trato desfavorable. Mamá, Amanda me contó lo que pasó hoy. Comenzó sin siquiera saludarme. Necesitamos hablar. Hola, Ricardo, le dije con calma. Yo también estoy bien, gracias por preguntar. Hubo un silencio incómodo. Pude escuchar que estaba en su oficina de la casa, porque de fondo se oían los sonidos de la televisión donde Amanda veía sus programas de reality shows. No te hagas la víctima, mamá, me dijo con una frialdad que me cortó la respiración. Sabes perfectamente por qué te estoy llamando. Amanda me dijo que te negaste a ayudarnos con la mudanza. Así es. Confirmé. Me negué. ¿Puedo saber por qué? Su tono era el mismo que usaba cuando interrogaba a sus subordinados en el trabajo. Esta es la oportunidad más importante de mi carrera. Pensé que te alegraría saber que tu hijo va a triunfar profesionalmente. Me alegra que tengas oportunidades, mijo, le dije, usando esa palabra cariñosa que ya me sonaba extraña después de todo lo que había descubierto. Pero no es mi responsabilidad financiar tus decisiones profesionales. ¿No es tu responsabilidad? Repitió con incredulidad. ¿Desde cuándo no es tu responsabilidad apoyar a tu familia? Mi familia. ¿Qué palabra tan interesante cuando salía de sus labios? ¿Te refieres a la familia que se olvida de mi cumpleaños? Le pregunté directamente. ¿A la familia que solo me llama cuando necesita dinero o niñera gratis? ¿A esa familia? Ay, mamá, ya empezaste con tus reproches.
suspiró con exasperación. Nunca te hemos abandonado. Siempre estamos en contacto contigo. Estamos en contacto. Como si fuéramos socios comerciales que mantienen una relación profesional. ¿Cuándo fue la última vez que viniste a visitarme solo porque querías verme? Le pregunté. Sin necesitar nada. Sin pedirme que cuidara a los niños. Sin necesitar dinero. Sin querer que cocinara para alguna ocasión especial. Silencio. Un silencio largo y revelador. Es diferente, mamá, dijo finalmente. Somos adultos. Tenemos responsabilidades. No podemos estar visitándonos como si fuéramos adolescentes sin nada que hacer. Responsabilidades. Pero aparentemente yo no era una de ellas. ¿Sabes qué escuché hace 3 semanas? Le dije, decidiendo que ya era hora de poner todas las cartas sobre la mesa. Escuché a Amanda hablando por teléfono con Carolina, describiendo cómo me usan como nana gratis, explicando cómo me mantienen ocupada y contenta para que no cambie mi testamento. Otro silencio. Pero este fue diferente. Este fue el silencio de alguien que acaba de ser descubierto en una mentira. Mamá, no sé de qué estás hablando, murmuró, pero su voz había perdido toda su seguridad anterior. Sí sabes, le dije con tristeza. Sabes perfectamente de qué estoy hablando, porque tú estás de acuerdo con ese plan. Amanda me lo dijo claramente. Ricardo dice que mientras ella se mantenga ocupada con nosotros, no va a estar metiendo ideas raras sobre el testamento. Yo nunca. Comenzó a protestar, pero lo interrumpí. Hijo, le dije, y mi voz se quebró un poco. Durante 46 años fui tu mamá antes que nada. Te cambié pañales cuando estabas enfermo. Me desvelé contigo cuando tenías pesadillas. Trabajé doble turno para pagarte la universidad. Nunca, nunca pensé que llegaría el día en que me verías como una cuenta bancaria con piernas. «No es cierto», explotó Ricardo. «Te estás inventando cosas. Siempre has sido muy dramática». Dramática. Mi dolor, mi humillación, mis años de explotación emocional eran drama. ¿Dramática? Repetí. ¿Es dramático que haya pagado 80,000 pesos mensuales durante 3 años para la escuela de tus hijos? ¿Es dramático que haya comprado su refrigerador, pagado sus clases particulares, cuidado a tus hijos enfermos? ¿Es dramático que haya vendido propiedades para ayudarles con el enganche de su casa? Todo eso lo hiciste porque quisiste, me gritó. Nadie te obligó. Lo hiciste porque querías ayudar. Sí, lo hice porque quería ayudar, admití. Pero también esperaba algo a cambio. No dinero, no regalos, solo amor genuino. Solo ser tratada como un miembro valioso de la familia, no como una empleada útil. Claro que te queremos, insistió, pero su voz sonaba desesperada ahora. Los niños te adoran. Amanda te respeta. Yo te amo. ¿Me aman? Pregunté suavemente. Entonces dime, Ricardo, ¿cuándo fue la última vez que Santiago y Sofía me llamaron solo para platicar? ¿Cuándo fue la última vez que Amanda me preguntó cómo me sentía después de cuidar a sus hijos enfermos? ¿Cuándo fue la última vez que tú me preguntaste si necesitaba algo, si me dolía algo, si me sentía sola? No pudo responder, porque la respuesta era «Nunca». «¿Mamá?» Su voz cambió, volviéndose más suave, más manipuladora. Sé que a veces no somos perfectos. Sé que a veces estamos muy ocupados y no te damos la atención que mereces, pero eso no significa que no te queramos. Significa que somos humanos. Ahí estaba, el Ricardo que conocía, el que había aprendido de Amanda a usar la manipulación emocional como herramienta. Y entiendo que te sientas un poco abandonada, continuó con esa voz de terapeuta falso. Es normal en las personas de tu edad. Pero alejarte de nosotros no va a solucionar nada. Solo vas a quedarte más sola. Personas de mi edad. Como si mi dolor fuera solo un síntoma de senilidad. No me estoy alejando de ustedes, Ricardo. Le expliqué con paciencia. Ustedes se alejaron de mí hace años. Yo solo estoy dejando de perseguirlos. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que ya no voy a suplicar por su cariño. Ya no voy a comprar su atención con dinero. Ya no voy a pretender que una relación donde yo siempre doy y ustedes siempre toman es una relación familiar saludable. Pero mamá, su voz se volvió más urgente. Nosotros dependemos de tu apoyo. Los niños te necesitan.
Yo te necesito. Me necesitan. Finalmente había dicho la verdad sin darse cuenta. ¿Me necesitan a mí? Pregunté. ¿O necesitan mi dinero? Las dos cosas. Respondió sin pensar, y luego se dio cuenta de lo que había dicho. Quiero decir, te necesitamos como persona, por supuesto, pero también, bueno, también necesitamos tu apoyo económico. No hay nada malo en eso. Las familias se apoyan mutuamente. Se apoyan mutuamente. Pero yo había estado apoyando sola durante 5 años. Está bien, le dije con una calma que no sabía que poseía. Entonces vamos a hacer un experimento. ¿Qué tipo de experimento? Vamos a ver qué tan fuerte es nuestra relación familiar cuando quito mi apoyo económico de la ecuación. Vamos a ver si realmente me necesitan a mí, o si solo necesitan mi dinero. Mamá, no puedes estar hablando en serio. Su voz sonaba genuinamente asustada ahora. No puedes abandonar a tu familia así. No los estoy abandonando. Le aclaré. Estoy dejando de permitir que me abandonen a mí. Esto es ridículo. Explotó otra vez. Estás actuando como una niña caprichosa. Te estás comportando de manera egoísta e inmadura. Egoísta. Inmadura. Los insultos de un hombre adulto hacia su madre de 72 años porque se atrevió a decir que no. ¿Sabes qué, Ricardo? Le dije, sintiendo una extraña paz descendiendo sobre mí. Tienes razón. Después de 5 años de ser completamente altruista, después de 5 años de poner sus necesidades antes que las mías, después de 5 años de ser la abuela perfecta y la suegra servicial, tal vez es hora de ser un poquito egoísta. Mamá, por favor. Su voz cambió de nuevo, volviéndose suplicante. No hagas esto. Piénsalo bien. ¿Realmente quieres destruir nuestra relación por dinero? Por dinero. Él pensaba que esto era por dinero. No estoy destruyendo nada, mijo, le dije con tristeza. Solo estoy dejando de fingir que algo que ya estaba destruido seguía funcionando. Pero los niños, jugó su última carta. ¿Qué van a pensar Santiago y Sofía cuando crezcan y se enteren de que su abuela los abandonó cuando más la necesitaban? Su última manipulación. Usar a mis nietos contra mí. Les voy a explicar, le dije con firmeza, que su abuela los amó tanto que prefirió enseñarles la diferencia entre amor verdadero y explotación emocional. Les voy a enseñar que el cariño no se compra, que la familia no es un negocio, y que nadie tiene derecho a usar el amor de otra persona como si fuera un recurso renovable. Estás loca, murmuró Ricardo. Completamente loca. Puede ser, admití. Pero por primera vez en años, estoy loca de felicidad por haber tomado una decisión que es completamente mía. Colgué el teléfono, y por primera vez en meses, dormí profundamente durante toda la noche. Pero la verdadera guerra apenas comenzaba. Durante las siguientes 2 semanas, mi casa se convirtió en el centro de un huracán emocional que no había anticipado. Los ataques llegaron desde todos los frentes, cada uno más desesperado que el anterior, como si hubieran desarrollado una estrategia coordinada para quebrar mi nueva resolución. Primero fueron los mensajes de WhatsApp. Amanda comenzó enviándome fotografías de los niños con caras tristes, acompañadas de mensajes como «Santiago pregunta por qué ya no viene la abuela Carmen» o «Sofía dice que extraña sus galletas de avena». Cada imagen era un puñal dirigido directamente a mi corazón de abuela, calculado para hacer que me sintiera culpable por privar a mis nietos de mi presencia. Luego llegaron los videos, grabaciones de los gemelos supuestamente preguntando por mí, pero era obvio que alguien les había dicho qué decir. Santiago, con sus ojos grandes y confundidos, repetía como robot, «Abuela, ¿por qué ya no nos visitas? ¿Ya no nos quieres?» Y Sofía, con lágrimas que parecían forzadas, «Te extrañamos mucho, abuela». Mami dice que estás enojada con nosotros. Era cruel. Usar a los niños como armas emocionales era lo más bajo que podían hacer, y sin embargo, no me sorprendía. Era exactamente el tipo de manipulación que esperaba de Amanda, y que Ricardo permitía sin cuestionar, pero yo resistí. Cada vez que veía esos mensajes, recordaba la conversación telefónica que había escuchado, las palabras exactas que Amanda había usado para describir mi relación con la familia. ¿Cómo tener una nana gratis que no vive en la casa? Esa frase se había grabado en mi memoria como hierro ardiente,
y cada vez que sentía que mi resolución se debilitaba, la repetía mentalmente hasta que el dolor se convertía en fuerza. Después llegaron las visitas sorpresa. Amanda aparecía en mi casa a diferentes horas del día, siempre con los niños, siempre con alguna excusa elaborada. Un martes por la mañana, llegó diciendo que necesitaba usar mi baño porque el de su casa se había descompuesto. Un jueves por la tarde apareció con los niños porque estaban aburridos y querían ver a su abuela. Un sábado llegó con una lasaña congelada, diciendo que había comprado de más, y pensó que podríamos cenar juntas como antes. Cada visita seguía el mismo patrón. Los niños corrían hacia mí con abrazos genuinos que me partían el corazón. Amanda actuaba con una dulzura exagerada que rayaba en lo teatral. Y en algún momento de la conversación, invariablemente, surgía el tema de Miami y la oportunidad increíble que estaban perdiendo por falta de recursos económicos. ¿Sabes, suegra?, me dijo durante una de esas visitas, mientras los niños jugaban en el jardín. Hablé con Ricardo y decidimos que no necesitamos los 500,000 completos. Con 300,000 podríamos arreglárnoslas. Incluso con 200,000 podríamos hacer algo. 200,000 pesos. Como si fuera una negociación en el mercado, regateando el precio de mi explotación emocional. Amanda, le dije con paciencia, no es una cuestión de cantidad, es una cuestión de principios. ¿Principios?, repitió como si fuera una palabra extraña. ¿Qué principios pueden ser más importantes que el futuro de tus nietos? El futuro de mis nietos. Siempre regresaba a eso, como si fuera un argumento irrefutable. Los principios que les van a enseñar que el amor no se compra. Le respondí, que las relaciones familiares no son transacciones comerciales, que una abuela es una persona que merece respeto, no una cuenta bancaria con sentimientos. Amanda me miró como si estuviera hablando en idioma extranjero. Literalmente no podía entender cómo alguien podría priorizar la dignidad personal sobre las necesidades financieras de la familia. Pero las visitas sorpresa no funcionaron, así que escalaron a las llamadas de emergencia. Mi teléfono empezó a sonar a todas horas con crisis que requerían mi atención inmediata. Santiago tenía fiebre y necesitaba que fuera a cuidarlo. Sofía había tenido una pesadilla y solo su abuela podía consolarla. Amanda tenía una junta de último minuto y necesitaba que recogiera a los niños de la escuela. Cada llamada era una prueba, un intento de ver si podían romper mi nueva determinación apelando a mi instinto de abuela protectora. Y cada vez que decía no, que sugería que llamaran a una de sus muchas empleadas o que buscaran alternativas, el tono se volvía más agresivo, más desesperado. «No puedes estar hablando en serio», me gritó Amanda durante una de esas llamadas. «Santiago tiene fiebre de 39 grados y tú te niegas a venir a ayudar. ¿Qué clase de abuela eres? Una abuela que entiende la diferencia entre una emergencia real y manipulación emocional», le respondí con calma. «Si Santiago realmente tiene fiebre alta, llévenlo al doctor. Para eso tienen seguro médico privado». «Esto es increíble», siguió gritando. «Le voy a decir a Ricardo lo cruel que estás siendo con tus propios nietos». «Dile lo que quieras», le dije. «Pero no voy a correr cada vez que ustedes decidan que me necesitan». La siguiente táctica fue la presión social. Amanda comenzó a hablar con otros miembros de la familia extendida, contándoles su versión editada de los eventos. Primas lejanas, cuñadas con las que apenas hablaba, vecinos del fraccionamiento donde vivían. Todos empezaron a llamarme para mediar en la situación. «Carmen», me dijo mi prima Rosario durante una de esas llamadas, «Amanda me contó que estás teniendo problemas con Ricardo. Ella está muy preocupada por ti. Dice que has estado actuando de manera extraña últimamente. Actuando de manera extraña. Código para no está obedeciendo como antes. ¿Te contó por qué estoy actuando diferente?», le pregunté a Rosario. «Bueno, ella dice que están pasando por una situación financiera difícil y que tú te niegas a ayudarlos. Que Ricardo tiene una oportunidad de trabajo increíble, pero que necesitan apoyo familiar para aprovecharlo. Por supuesto que esa era su versión. La abuela tacaña que se niega a ayudar a su familia en momentos difíciles. Rosario», le dije, «en los últimos 5 años yo he financiado la educación de esos niños. He pagado por electrodomésticos.
He cuidado nietos enfermos sin que me paguen ni un peso. He cocinado para sus fiestas. He limpiado su casa. ¿Amanda te contó eso? Silencio incómodo. ¿También te contó que me llaman solo cuando necesitan algo? ¿Que mi cumpleaños número 70 lo pasé sola porque se les olvidó? ¿Te contó que escuché una conversación donde me describía como su nana gratis? Carmen, seguramente malentendiste. No malentendí nada. La interrumpí. Y te voy a decir algo, Rosario. Si Amanda está tan preocupada por mí, ¿por qué no me ha preguntado ni una sola vez cómo me siento? ¿Por qué todas estas llamadas de mediación son sobre lo que ellos necesitan, no sobre lo que yo necesito? Rosario no supo qué responder, y la conversación terminó incómodamente. Pero el golpe más bajo llegó un domingo por la mañana, cuando tocaron a mi puerta y encontré a mis nietos parados solos en el umbral, con una maleta pequeña cada uno y caras de confusión. ¡Abuela!, gritó Sofía corriendo hacia mí. Mami nos dijo que nos íbamos a quedar contigo hoy. Mi corazón se aceleró. ¿Dónde estaba Amanda? ¿Cómo había dejado a 2 niños de 8 años solos en mi puerta? ¿Dónde está su mamá?, les pregunté, abrazándolos automáticamente. Se fue, respondió Santiago con naturalidad. Nos trajo en un Uber y nos dijo que tocáramos la puerta. Dijo que tenía que hacer cosas importantes y que regresaba más tarde. Un Uber. Había puesto a mis nietos en un carro con un extraño y los había dejado en mi puerta como paquetes que necesitaban ser entregados. Revisé mi teléfono. Ningún mensaje, ninguna llamada, ninguna explicación. Los llevé adentro, les preparé desayuno, puse caricaturas en la televisión y traté de mantener la normalidad mientras por dentro hervía de indignación. Usar a los niños como rehenes emocionales era lo más cruel que había hecho hasta el momento. A las 6 de la tarde, finalmente llegó Amanda a recogerlos. «Hola, suegra», me dijo con esa sonrisa falsa. «¿Cómo se portaron los niños? Seguro fue un día maravilloso para todos». «Amanda», le dije con una calma que no sentía, «nunca, nunca vuelvas a dejar a estos niños en mi puerta sin avisar». «Ay, suegra, no exageres», me dijo con tono condescendiente. «Sabía que estabas en casa. Y los niños necesitan tiempo con su abuela. Pensé que te haría feliz». «¿Lo que me haría feliz?», le dije mirándola directamente a los ojos. «Es que respetaras mis límites y que dejaras de usar a mis nietos como instrumentos de manipulación». Su sonrisa se desvaneció. «No sé de qué hablas». «Sí sabes», le dije. «Y te voy a advertir una sola vez. Si vuelves a usar a Santiago y Sofía para presionarme emocionalmente, si vuelves a abandonarlos en mi puerta como si fuera su obligación cuidarlos, voy a llamar a Desarrollo Integral de la Familia para reportar negligencia infantil». Amanda palideció. Por primera vez desde que la conocía, se veía genuinamente asustada. «No te atreverías. Ponme a prueba», le dije con una frialdad que no sabía que poseía. Se llevó a los niños sin decir otra palabra. Pero esa noche supe que había cruzado una línea que no tenía retorno. Al día siguiente, recibí una carta certificada que cambiaría todo. El sobre llegó por la mañana, entregado por un mensajero oficial que me pidió firmar de recibo, con la solemnidad de quien maneja documentos importantes. El papel era grueso, caro, con membrete de un bufete jurídico que reconocí inmediatamente. Hernández, Morales, Asociados, el mismo despacho donde trabajaba Amanda como abogada corporativa. Mis manos temblaron ligeramente mientras abría el sobre. Por un momento horrible pensé que tal vez habían decidido demandarme por algo, usar su conocimiento legal para intimidarme. Pero lo que encontré adentro fue aún peor que cualquier demanda. Era una propuesta formal, redactada en lenguaje jurídico impecable, titulada Acuerdo de convivencia familiar y protocolo de visitas. 8 páginas de letra pequeña donde mi propia familia había documentado, con precisión legal, cómo planeaban controlarme. Leí cada línea con horror creciente. El punto número 1 establecía horarios de visita programados, donde yo podría ver a mis nietos únicamente los domingos de 2 a 6 de la tarde, previa confirmación telefónica 48 horas antes. Como si fuera una divorciada luchando por derechos de visita con sus propios nietos. El punto número 2 detallaba las condiciones de presentación personal durante las visitas familiares.
Incluía subincisos sobre vestimenta apropiada y sobria, uso obligatorio de fragancias discretas, y evitar aromas invasivos en la persona o la ropa. Habían convertido la humillación navideña de Amanda sobre mi olor en una cláusula legal. El punto número 3 me prohibía hacer comentarios sobre decisiones familiares pasadas o mencionar supuestas conversaciones privadas que pudieran generar conflictos. Me estaban legalmente silenciando, prohibiéndome hablar sobre mi propia experiencia de abuso emocional. El punto número 4 regulaba los regalos. Todos los obsequios para menores deberán ser coordinados previamente con los padres para evitar duplicados o elementos inapropiados. Ni siquiera podría darles un dulce a mis nietos sin permiso por escrito, pero el punto que me quitó el aliento fue el número 5. Revisión y actualización de documentos testamentarios. En lenguaje elegante y técnico, me estaban exigiendo que restaurara el testamento anterior, el que los beneficiaba directamente. Habían encontrado una copia vieja en los archivos de Julián y querían reactivarla. Al final del documento, en letra aún más pequeña, había una cláusula que me heló la sangre. Si yo no firmaba este acuerdo en los próximos 10 días, ellos se verían obligados a tomar medidas legales para proteger el bienestar emocional de los menores, incluyendo la solicitud de evaluación psicológica de la abuela y la posible restricción de contacto no supervisado. Me estaban amenazando con quitarme a mis nietos completamente si no aceptaba ser tratada como una criminal en libertad condicional. Me senté en mi cocina durante 1 hora, leyendo y releyendo esas páginas hasta que las palabras se borronearon por las lágrimas. No eran lágrimas de tristeza, sino de una ira tan pura que no sabía que existiera dentro de mí. Mi propia familia me había convertido en su enemiga legal. Habían documentado mi humillación con precisión notarial. Habían transformado su codicia en un contrato oficial. Pero lo que más me dolió fue darme cuenta de que Ricardo había firmado esto. Su nombre aparecía al final del documento junto al de Amanda, con su firma elegante que yo conocía desde que aprendió a escribir en cursiva cuando tenía 7 años. Mi hijo, el mismo que había llevado en brazos durante noches enteras cuando tenía cólicos de bebé, había firmado un documento legal para controlar y humillar a su propia madre. Llamé inmediatamente al licenciado López. «Señora Carmen», me dijo después de que le leí el documento completo por teléfono. «Esto es muy grave, no solo por el contenido, sino por las implicaciones legales. Están usando tácticas de intimidación que podrían considerarse abuso emocional hacia una persona mayor. ¿Pueden hacer esto?», le pregunté. «¿Pueden realmente quitarme a mis nietos si no firmo?». «Teóricamente podrían intentarlo», explicó con cuidado, «pero tendrían que probar negligencia o peligro real para los menores. Basándose en lo que usted me ha contado, no tienen ningún fundamento sólido. Esto parece más una táctica de intimidación que una amenaza real. Pero Amanda es abogada», insistí. «Conoce el sistema. Precisamente por eso debería saber que esto es éticamente cuestionable», respondió el licenciado. «Usar su profesión para intimidar a un familiar mayor podría traerle problemas serios con el colegio de abogados. ¿Qué me recomienda que haga?». «No firme nada», dijo inmediatamente. «Y permítame manejar esto legalmente. Voy a preparar una respuesta que les deje muy claro que usted tiene representación legal y que sus tácticas de intimidación no van a funcionar». Colgué sintiéndome ligeramente mejor, pero sabiendo que esto estaba lejos de terminar. 3 días después, mientras regresaba del mercado con mis compras semanales, encontré a Ricardo esperándome en mi sala. Había usado su llave de emergencia, la que yo le había dado años atrás para genuinas emergencias, para entrar a mi casa sin permiso. Estaba sentado en el sillón de Julián, hojeando álbumes de fotos familiares que había sacado de la vitrina, como si estuviera evaluando propiedades que pronto serían suyas. «Hola, mamá», me dijo sin levantar la vista, como si fuera completamente normal que hubiera invadido mi privacidad. «Ricardo», le dije con una calma que no sentía, «sal de mi casa inmediatamente. Necesitamos hablar». Continuó ignorando mi petición. «Recibiste nuestra propuesta. Ha pasado una semana y no hemos sabido nada de ti. Mi abogado se está encargando de responder a su propuesta», le dije, cargando esa palabra con todo el desprecio que sentía. «¿Tu abogado?». Se rió con amargura.
Mamá, no necesitas abogados. Somos familia. Familia. Esa palabra había perdido todo significado viniendo de él. Ricardo, te voy a pedir por última vez que salgas de mi casa, le dije firme. Entraste sin permiso y estás revisando mis cosas privadas. Estas no son tus cosas privadas, me dijo señalando las fotografías. Esta es la historia de nuestra familia. Estas fotos, esta casa. Todo esto algún día va a ser mío. Solo estoy revisando lo que va a ser mi herencia. Mi herencia. Habló de mí como si ya estuviera muerta. Tu herencia. Repetí lentamente. ¿Es eso lo que soy para ti ahora? ¿Una herencia que está tardando demasiado en llegar? No seas dramática, me dijo con el mismo tono que había usado desde niño cuando lo regañaba por algo. Sabes perfectamente que todo esto eventualmente va a pasar a mis manos. Lo único que estamos tratando de hacer es asegurarnos de que durante el tiempo que nos queda juntos, podamos tener una relación civilizada. Una relación civilizada, basada en un contrato legal que me trataba como una criminal. ¿Y si no firmo su contrato? Le pregunté. ¿Qué pasa entonces? Ricardo cerró el álbum de fotos y me miró directamente por primera vez desde que había llegado. Sus ojos eran fríos, calculadores, sin ningún rastro del niño cariñoso que yo recordaba. Entonces las cosas se van a poner muy difíciles para ti, me dijo con una voz que no reconocí. Amanda tiene contactos en el sistema de salud mental. Puede conseguir evaluaciones psicológicas que demuestren que una mujer de tu edad, viviendo sola, haciendo cambios dramáticos e irracionales en su vida, podría no estar en condiciones de tomar decisiones importantes. Mi sangre se congeló. Me estaba amenazando con declararme mentalmente incompetente. No te atreverías, susurré. No quiero hacerlo, dijo con una falsa tristeza. Pero si nos obligas, si sigues actuando de manera destructiva hacia tu propia familia, no vamos a tener otra opción. Todo lo que queremos es protegerte de ti misma. Protegerme de mí misma. La frase perfecta para justificar cualquier abuso. Sal, le dije con una voz que salió más fuerte de lo que esperaba. Sal de mi casa ahora mismo. ¡Mamá! Se levantó del sillón con movimientos deliberadamente lentos. Tienes una semana más para reconsiderar. Después de eso, las cosas van a escalarse de maneras que ninguno de los dos quiere. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el marco y se volvió hacia mí una última vez. Ah, y una cosa más, me dijo con una sonrisa que me dio escalofríos. Después de esta conversación, creo que sería mejor que me devuelvas la llave de emergencia. Obviamente ya no confías en mí, y yo empiezo a preocuparme por las decisiones que estás tomando. No querría que hicieras algo peligroso estando sola. Estaba tomando mi llave, mi última conexión física con él, el último símbolo de que era bienvenido en mi casa en caso de emergencia real. Fui a la cocina, saqué la llave de su lugar en el cajón de los trastes y se la entregué sin decir una palabra. Ricardo la tomó y la guardó en su bolsillo con la satisfacción de alguien que acaba de ganar una batalla importante. Espero que reconsideres, mamá, me dijo desde la puerta. Todavía podemos arreglar esto de manera civilizada, pero el tiempo se está agotando. Cuando se fue, me quedé parada en mi sala durante mucho tiempo, viendo las fotografías que había estado revisando esparcidas sobre la mesa de centro. Fotos de cumpleaños, graduaciones, navidades, momentos que creí que habían sido felices, pero que ahora se sentían como evidencia de mi propia ingenuidad. Una foto en particular me llamó la atención. Ricardo a los 15 años, abrazándome después de su graduación de secundaria. Los dos sonreíamos con alegría genuina. Él tenía un brazo alrededor de mis hombros, y yo lo miraba con tanto orgullo que era obvio hasta en la fotografía. ¿En qué momento ese niño que me amaba se había convertido en este hombre que me veía como un obstáculo para su prosperidad financiera? Esa noche, por primera vez en semanas, no pude dormir, porque sabía que al día siguiente tendría que tomar la decisión más difícil de mi vida. Me levanté antes del amanecer, cuando la ciudad aún dormía, y solo se escuchaban los primeros pájaros cantando en los árboles de la Roma Norte. Preparé café de olla como me había enseñado mi madre, con canela y piloncillo, y me senté en mi cocina a ver salir el sol por la ventana que daba al patio trasero, donde Julián había plantado jacarandas que ahora florecían sin él.
Por primera vez en meses, mi mente estaba completamente clara. Tomé mi teléfono y marqué el número del licenciado López. Licenciado, le dije cuando contestó. Necesito que prepare una respuesta muy específica a ese documento que me enviaron. Por supuesto, señora Carmen. ¿Qué quiere que les digamos? Quiero que les explique, en términos legales que Amanda entienda perfectamente, que Carmen Vázquez no firma contratos para ser tratada como una criminal en su propia familia, que no acepto restricciones sobre cuándo puedo ver a mis nietos, cómo debo vestirme o qué puedo decir en mi propia casa. Entiendo. ¿Algo más? Sí. Quiero que les notifique formalmente que a partir de hoy, todos los pagos de colegiaturas, clases particulares o cualquier gasto relacionado con Santiago y Sofía están suspendidos indefinidamente. ¿Está segura de esa decisión? Completamente segura. Respiré profundo. Y quiero que les explique que cualquier intento futuro de intimidación legal, evaluación psicológica forzada o restricción de mis derechos como ciudadana libre será respondido con acciones legales por abuso emocional hacia persona mayor. Muy bien. ¿Desea agregar algo más al documento? Sí. Quiero que sepan que mis nietos siempre tendrán un lugar en mi corazón y en mi testamento, pero que ese lugar ahora está protegido de sus padres hasta que ellos sean adultos capaces de tomar sus propias decisiones sobre las relaciones familiares. Colgué sintiéndome como si me hubiera quitado un peso de 50 kilos de los hombros. Después llamé al banco y cancelé todas las transferencias automáticas que tenía programadas para las colegiaturas. 40,000 pesos mensuales que regresarían a mi cuenta, que podrían usarse para mi propia comodidad, para mis propios sueños postergados. Por la tarde, limpié mi casa de arriba a abajo, no porque fuera a recibir visitas, sino porque quería que cada rincón reflejara mi nueva libertad. Guardé las fotos familiares en una caja que puse en el closet. No las tiré, porque seguían siendo parte de mi historia, pero ya no necesitaba tenerlas a la vista recordándome constantemente lo que había perdido. En lugar de esas fotos, puse flores frescas que compré en el mercado de Medellín, girasoles amarillos que llenaron mi sala de color y luz, flores que elegí porque me gustaron, no porque fueran apropiadas para alguna ocasión especial o porque fueran del agrado de alguien más. Esa noche cené tranquila por primera vez en meses. Me preparé un filete de pescado con verduras, abrí una botella de vino tinto que había estado guardando para una ocasión especial y me senté en mi comedor a disfrutar de mi propia compañía. No había nadie exigiéndome que cocinara para 8 personas. No había nadie criticando la sazón. No había niños gritando que querían algo diferente. Solo yo, mi comida preparada con amor propio, y el silencio pacífico de una mujer que finalmente había aprendido a valorarse. La respuesta de mi familia no tardó en llegar. Al día siguiente, a las 8 de la mañana, mi timbre comenzó a sonar insistentemente. Cuando abrí la puerta, encontré a Ricardo, Amanda y los niños parados en mi entrada. Pero esta vez era diferente. No habían venido a negociar ni a manipular. Habían venido a guerra total. Mamá, me dijo Ricardo sin saludar. Recibimos la respuesta de tu abogado. ¿Estás completamente loca? Buenos días, Ricardo. Le respondí con calma. Buenos días, Amanda. Buenos días, niños. No me salgas con cortesías, explotó. Suspendiste las colegiaturas. Los niños se van a quedar sin escuela. Los niños tienen padres que trabajan y ganan dinero. Le respondí. Estoy segura de que pueden encontrar la manera de mantener a sus propios hijos en la escuela que ustedes eligieron. Amanda se adelantó con los ojos llenos de lágrimas que parecían genuinas, pero que yo ya sabía reconocer como completamente teatrales. Suegra, por favor, me suplicó. Los niños no tienen la culpa de nuestros problemas. ¿Vas a castigarlos a ellos por algo que nosotros hicimos mal? No estoy castigando a nadie, le expliqué con paciencia. Estoy dejando de ser la responsable financiera de decisiones que no tomo. Si ustedes quieren que Santiago y Sofía vayan al colegio irlandés, ustedes paguen el colegio irlandés. No podemos pagar 80,000 pesos mensuales, gritó Ricardo. Tú sabes que no tenemos ese dinero extra. Entonces busquen una escuela que puedan pagar, le dije, como hacen millones de padres responsables en este país. Pero son tus nietos, insistió Amanda.
¡Tu sangre! ¿No te importa su educación? Me importa muchísimo su educación, le confirmé. Por eso quiero que aprendan que en la vida las cosas cuestan dinero, que los padres son responsables de sus hijos, y que nadie tiene derecho a vivir a costa de otros, ni siquiera de su familia. Santiago y Sofía me miraban con confusión, obviamente sin entender por qué los adultos estaban gritando otra vez. Me dolía verlos así, pero sabía que esta conversación era necesaria, no solo para mí, sino para ellos también. Mamá, Ricardo cambió de táctica, usando esa voz suave y manipuladora que había perfeccionado. Sé que estás dolida. Sé que a veces no te hemos tratado como mereces, pero esto no se soluciona castigándonos. Esto se soluciona hablando, como familia, como familia. Otra vez esa palabra. ¿Quieres hablar como familia?, le pregunté. Perfecto, hablemos como familia. Me senté en mi sillón y los invité a sentarse también. Amanda y Ricardo intercambiaron miradas nerviosas, pero se acomodaron en el sofá. Los niños se sentaron en el piso a jugar con sus tablets. Ricardo, comencé con calma, dime una cosa que recuerdes de mí que no tenga que ver con dinero. Un recuerdo tuyo de tu mamá que no incluya regalos, pagos o ayuda económica. Se quedó callado, pensando. Vamos, lo animé. Cuéntame un momento especial que hayamos compartido en los últimos 5 años donde yo haya sido importante para ti como persona, no como proveedora financiera. El silencio se alargó incómodamente. Amanda, me dirigí a ella. Misma pregunta. Dime una sola vez en estos 5 años donde me hayas buscado porque querías mi compañía. No porque necesitabas que cuidara niños, cocinara algo o pagara algo. Amanda abrió la boca varias veces, pero no salió ninguna palabra. Santiago, Sofía, me dirigí a mis nietos. Díganme qué saben de su abuela Carmen. ¿Cuál es mi color favorito? ¿Qué me gusta hacer en mi tiempo libre? ¿Cuándo es mi cumpleaños? Los niños me miraron con ojos grandes, completamente perdidos. ¿Ven?, les dije a Ricardo y Amanda. Esta es nuestra relación familiar. Ustedes no me conocen como persona. Yo soy útil, soy conveniente, soy una solucionadora de problemas, pero no soy Carmen. No soy un ser humano con sentimientos, necesidades, sueños propios. Eso no es cierto, protestó Ricardo débilmente. Te queremos. No, le dije con tristeza. Ustedes quieren lo que yo puedo dar. Hay una diferencia enorme. Amanda finalmente encontró su voz. Suegra, entiendo que te sientas así, pero destruir la educación de los niños no va a solucionar nada. Solo va a lastimarlos a ellos. Los niños no van a ser lastimados por ir a una escuela menos cara, le expliqué. Van a ser lastimados si crecen creyendo que pueden usar a las personas que los aman como cajeros automáticos emocionales. Esto es ridículo, explotó Ricardo otra vez. Estás actuando como una niña berrinchuda. No, le dije poniéndome de pie. Estoy actuando como una mujer de 72 años que finalmente aprendió a respetarse a sí misma. ¿Y qué hay de nosotros?, me preguntó Amanda. ¿Qué hay de todo lo que hemos construido juntos como familia? ¿Qué hemos construido?, le pregunté genuinamente curiosa. Ustedes han construido una vida cómoda financiada por mí. Yo he construido... ¿Qué? ¿Resentimiento? ¿Soledad? ¿La sensación de ser invisible en mi propia familia? Me acerqué a mis nietos, que seguían jugando en el piso, ajenos a la intensidad de la conversación adulta. Santiago, Sofía, les dije suavemente, vengan acá. Se acercaron con esa confianza natural que los niños tienen con sus abuelas. Quiero que sepan algo muy importante, les dije, acariciándoles el cabello. Su abuela Carmen los ama muchísimo. Los va a amar siempre, sin importar qué pase. Pero también quiero que aprendan algo. Amar a alguien no significa dejar que te falten el respeto. Amar a alguien no significa que tienes que dar y dar sin recibir nada a cambio. ¿Ya no nos vas a querer?, preguntó Sofía con voz pequeña. Los voy a querer toda la vida, le aseguré. Pero los voy a querer de una manera diferente. Una manera donde ustedes aprendan que las personas valen por quienes son, no por lo que pueden dar. Me incorporé y miré a Ricardo y Amanda directamente. Esta conversación se acabó, declaré. Pueden irse, y la próxima vez que quieran visitarme llamen antes.
Esta es mi casa, no una extensión de la suya. Ricardo se levantó furioso. Esto no se va a quedar así, me amenazó. Vamos a pelear esto legalmente. Vamos a demostrar que no estás en tus 5 sentidos. Háganlo, le dije con una sonrisa tranquila. Mi abogado los está esperando. Cuando se fueron, cerré la puerta y me recargué contra ella. Por primera vez en 5 años, mi casa se sintió realmente como mi hogar. Y por primera vez en décadas, me sentí realmente libre. Los primeros días después de la confrontación final fueron extraños. Mi casa se sentía diferente, como si hubiera cambiado de frecuencia y ahora vibrara en una nota más armoniosa. El silencio que antes me aterrorizaba, ahora se había convertido en mi compañero más querido. Era un silencio lleno de posibilidades, no de abandono. Me levanté el lunes siguiente con una energía que no había sentido en años. En lugar de revisar mi teléfono buscando mensajes de emergencia familiar que nunca llegaban a menos que necesitaran algo, me preparé un desayuno completo solo para mí. Huevos divorciados como me gustaban, con salsa verde y roja bien picante, frijoles refritos y café de olla aromático que llenó toda mi cocina de canela y nostalgia dulce. Mientras desayunaba, hice algo que no hacía desde antes de que nacieran los gemelos. Abrí el periódico en la sección cultural. Había una nota sobre clases de pintura para adultos mayores en el Centro Cultural José Martí, a solo 15 minutos de mi casa. La profesora era una artista reconocida que había expuesto en el Palacio de Bellas Artes. Las clases eran los martes y jueves por las mañanas. Por impulso, marqué el número que aparecía en el anuncio. «Buenos días», me dijo una voz amable. «Habla Esperanza Morales. ¿En qué puedo ayudarla?» «Quisiera información sobre las clases de pintura», le dije, y mi propia voz me sonó diferente, más liviana. «Perfecto», respondió con entusiasmo. «¿Tiene experiencia previa con la pintura?» «Ninguna», admití, pero siempre quise intentarlo. «Esa es la mejor actitud», me aseguró. «Nuestro siguiente grupo comienza el próximo martes. ¿Le gustaría apartar un lugar?» Sin pensarlo 2 veces, le dije que sí. Aparté mi lugar, pagué la inscripción y quedé de llevar los materiales que me dictó por teléfono. Cuando colgué, me di cuenta de que estaba sonriendo por primera vez en semanas. El martes por la mañana llegué al centro cultural con nervios de estudiante de primaria. Llevaba mi lista de materiales en una bolsa nueva que me compré especialmente para la ocasión y un cuaderno donde había apuntado todo lo que la maestra me había dicho durante nuestra llamada telefónica. El salón estaba lleno de luz natural, que entraba por ventanas altas, y olía a trementina y esperanza. Había 8 mujeres más, todas mayores de 60, todas con esa misma expresión de emoción nerviosa que probablemente yo también tenía en el rostro. «Buenos días», nos dijo Esperanza, una mujer de unos 50 años con cabello plateado recogido en una trenza y manos manchadas de pintura. «Bienvenidas a su primer día de libertad artística». Libertad artística. ¡Qué frase tan perfecta! Nos sentamos frente a caballetes pequeños, cada una con su lienzo en blanco esperando. Esperanza nos explicó que ese primer día íbamos a pintar algo muy simple pero significativo, un autorretrato emocional. «No se trata de que se parezca a ustedes físicamente», nos explicó. «Se trata de que represente cómo se sienten en este momento de sus vidas. Usen colores, formas, texturas que hablen de su interior». Tomé mi pincel por primera vez en 72 años de vida. Lo mojé en pintura amarilla, del color de los girasoles que ahora decoraban mi sala, y comencé a hacer trazos en el lienzo sin pensar demasiado. Amarillo para la luz que había entrado en mi vida, azul para la tranquilidad que finalmente había encontrado, verde para el crecimiento que sentía sucediendo dentro de mí, como si fuera una planta que había estado en la sombra durante años, y finalmente la habían puesto bajo el sol. Mientras pintaba, conversé con las otras mujeres. María había perdido a su esposo el año anterior y estaba aprendiendo a vivir sola después de 40 años de matrimonio. Rosa se había divorciado a los 65 porque descubrió que su marido tenía otra familia. Leticia había criado 6 hijos y ahora que todos eran adultos, se sentía perdida porque ya no sabía quién era fuera del rol de madre. Todas teníamos algo en común.
Habíamos pasado décadas definiéndonos a través de otros, y ahora estábamos aprendiendo a conocernos a nosotras mismas. ¿Y tú, Carmen? Me preguntó Rosa mientras mezclaba verde con blanco. ¿Qué te trajo aquí? Decidí dejar de ser invisible en mi propia vida, le respondí. Y esas palabras me salieron con tanta claridad que me sorprendieron. Al final de la clase, todas colgamos nuestros lienzos para que se secaran. Mi autorretrato emocional era abstracto, lleno de colores cálidos y formas que parecían estar expandiéndose hacia los bordes del marco. Esperanza se acercó a verlo. Este cuadro respira libertad, me dijo. Se nota que algo hermoso está comenzando en su vida. Tenía razón. Algo hermoso estaba comenzando. Esa tarde, cuando regresé a casa, encontré un sobre debajo de mi puerta. Por un momento mi corazón se aceleró, pensando que tal vez era otro documento legal de Ricardo y Amanda. Pero cuando lo abrí, descubrí algo completamente inesperado. Era una carta escrita a mano, con la letra cuidadosa de alguien que todavía estaba aprendiendo cursiva perfecta. Querida abuela Carmen, soy Santiago. Mami me ayudó a escribir esta carta, pero las palabras son mías. Quiero decirte que no entendí por qué estaban gritando el otro día, pero sí entendí algo que dijiste. Dijiste que te íbamos a querer siempre. ¿Es cierto? Porque yo también te quiero siempre. Pero a veces no sé cómo decírtelo sin que mami o papi se enojen. Me acuerdo cuando tenía varicela y tú me cuidaste. Me hacías caldito de pollo y me leías cuentos de dragones. Mami dice que ahora estás enojada con nosotros, pero yo creo que no estás enojada. Creo que estás triste. ¿Tu color favorito es amarillo? Porque siempre tienes flores amarillas en tu casa y hueles a jabón de limón. ¿Podemos visitarte sin que nadie grite? Te amo, abuela. Santiago P. de Sofía también te ama, pero está muy confundida y no quiso escribir. Leí la carta 3 veces antes de darme cuenta de que estaba llorando, pero no eran lágrimas de dolor, sino de algo mucho más complejo y hermoso. Mi nieto de 8 años había visto más claramente la situación familiar que sus propios padres. Había entendido que yo no estaba enojada, sino triste, y había tomado la iniciativa de escribirme sin que nadie se lo pidiera. Lo más importante, había respondido mi pregunta sobre mi color favorito. Sí. Había notado las flores amarillas. Sí. Había prestado atención a detalles sobre mí que sus padres ni siquiera sabían que existían. Esa noche le escribí una respuesta. Querido Santiago, tienes razón. No estoy enojada contigo ni con Sofía. Estoy triste, pero no por ustedes. Estoy triste porque los adultos a veces nos olvidamos de lo importante que es tratarnos con cariño. Sí, mi color favorito es amarillo, como los girasoles y como el sol. Me da mucha alegría saber que lo notaste. Tú y tu hermana pueden visitarme siempre que quieran, pero necesito que me llamen antes para saber cuándo vienen. Y sí, podemos visitarnos sin que nadie grite. Tengo una pregunta para ti. ¿Te gustaría aprender a pintar conmigo? Empecé clases de pintura, y creo que te gustaría. Podríamos pintar dragones si quieres. Te amo más de lo que las palabras pueden decir. Abuela Carmen P.D. Dile a Sofía que cuando esté lista para visitarme, yo voy a estar aquí esperándola con galletas de avena recién hechas. Al día siguiente, puse la carta en un sobre y se la envié por correo a la casa de Ricardo, dirigida específicamente a Santiago Vázquez. Quería que él supiera que su carta había llegado a su destinatario, que su iniciativa había sido valorada, y que los adultos también podíamos responder cuando los niños se acercaban con amor genuino. 3 días después, mi teléfono sonó a las 4 de la tarde. Era Santiago. ¿Abuela? Su voz sonaba emocionada. Recibí tu carta. ¿De verdad puedo aprender a pintar contigo? Por supuesto que sí, le dije. Pero necesitamos preguntarle a tus papás si están de acuerdo. Ya les pregunté, me dijo rápidamente. Papi dice que está bien, pero que tiene que ser aquí en su casa, no en la tuya. Por un momento sentí una punzada de tristeza. Incluso en esto, Ricardo necesitaba mantener control. Pero después pensé que tal vez era mejor así. Los niños se sentirían más cómodos en su propio territorio, y yo podría concentrarme en ser su abuela, no en demostrar nada a sus padres. Está bien, le dije. ¿Qué día te gustaría que fuera? ¿El sábado? Preguntó esperanzado. En la mañana, antes de que papi y mami se levanten. A ellos no les gusta levantarse temprano los fines de semana. Inteligente, mi nieto.
Había encontrado la manera de tener tiempo de abuela sin supervisión parental intensa. El sábado por la mañana llegué a la casa de Ricardo a las 9, cargando una maleta llena de materiales de pintura adaptados para niños. Santiago me abrió la puerta en pijama, con el cabello revuelto y los ojos brillantes de emoción. «¡Abuela!», me susurró. «Sofía también quiere pintar, pero está muy tímida». «Dile que puede acercarse cuando quiera», le susurré de vuelta. «No la vamos a obligar». Nos instalamos en la mesa del comedor, extendimos periódicos para proteger la superficie y saqué los materiales. Santiago eligió inmediatamente los colores más brillantes: rojo, naranja, amarillo, como si quisiera pintar fuego. «Voy a pintar un dragón que protege a una princesa», me anunció. «Pero no un dragón malo. Un dragón bueno que cuida a las personas que ama». Mientras él pintaba su dragón protector, yo comencé mi propio dibujo. Una casa pequeña con jardín, ventanas llenas de luz, y una mujer en la puerta con los brazos abiertos. A los 20 minutos, Sofía apareció en el marco de la puerta, aún en pijama, con su peluche favorito en los brazos. «¿Puedo pintar también?», preguntó con voz pequeña. «Por supuesto, mi amor», le dije, acercándole una silla. «¿Qué te gustaría pintar?» «Flores», respondió inmediatamente. «Flores amarillas como las de tu casa». Durante las siguientes 2 horas, los tres pintamos en silencio confortable, concentrados en nuestras creaciones, sin prisas, sin interrupciones, sin expectativas más allá del simple placer de crear algo hermoso juntos. Cuando Ricardo y Amanda bajaron a desayunar, nos encontraron a los tres cubiertos de pintura hasta los codos, riendo porque Sofía había intentado pintar una mariposa y había quedado más parecida a un helicóptero multicolor. «Buenos días», les dije cordialmente, pero sin abandonar mi actividad. Ricardo se veía incómodo, pero Amanda parecía genuinamente sorprendida. «Se ven muy contentos», comentó, observando nuestros lienzos. «Estamos pintando recuerdos felices», explicó Santiago, mostrándole su dragón con orgullo. «Mi dragón cuida a la gente que quiero». «¿Y esas son las flores de la casa de la abuela?», le preguntó Amanda a Sofía. «Sí», respondió mi nieta, «porque huelen bonito y hacen que uno se sienta feliz». Por un momento, algo cambió en el rostro de Amanda, como si por primera vez en años realmente viera a sus hijos, no como extensiones de sus propios planes y ambiciones, sino como personas pequeñas con sus propios sentimientos y percepciones. «¿Podemos hacer esto otra vez la próxima semana?», preguntó Santiago. Miré a Ricardo y Amanda antes de responder. «Si sus papás están de acuerdo, a mí me encantaría», dije. Ricardo asintió lentamente. Y por primera vez en 5 años, sentí que tal vez, solo tal vez, había esperanza para que esta familia aprendiera la diferencia entre amor real y transacciones emocionales. Pero independientemente de lo que ellos decidieran hacer, yo ya había aprendido la lección más importante de mi vida, que nunca es demasiado tarde para empezar a valorarte a ti misma.